Pues nos encontramos hoy con Cintia Olveda, vicepresidenta de Virches Consulting, para que nos hable un poquito más de esta empresa, que además ya tuvo un evento con la red de hispanos. Y Cintia, hoy te vamos a sacar todo de ti y de Virches. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí con la Red de Hispanos otra vez en otro evento con ustedes. Como sabes, le tengo mucha apreciación a la Red de Hispanos por todo lo que hacen. Sí. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y nada, pues muy contenta de estar aquí. Espero que de lo que platiquemos la gente se lleve algo que les sirva, que les guste, sobre todo si están buscando emprender. Y bueno, en el idioma español, que es nuestro idioma como hispanos. Claro, es que si nos tenemos que poner a emprender y encima tenemos que, oye, aunque uno tenga más o menos, ya eso depende de cada uno, más o menos dominio del inglés, pero si encima lo tienes que pensar en inglés, casi yo creo que te quema más la cabeza, ¿no? Vamos a ver si podemos tener un poco esa ayuda en español que tenemos en vuestro caso con Virches. Oye, yo quería saber, no solo yo creo que todos, lo que queremos saber es un poco sobre ti. A ver, se estará preguntando la gente, bueno, pero ¿y esta mujer quién es? ¿De dónde es? ¿Cuánto tiempo llevas en Canadá? ¿Qué nos puedes contar un poco de tu experiencia de vida? Sí, claro, con gusto. Mira, te voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es Cintia Olveda, como lo mencionaste. Yo soy mexicana y tengo una licenciatura en negocios internacionales. Y bueno, hace 10 años llegué a Canadá por medio de lo que llamamos una transferencia de intercompany transfer, una transferencia de la compañía con la que estaba trabajando. Me vine sola, como lo hace mucha gente, ya sabes, la aventura, con Sí. muchos sueños, ganas de prosperar en Canadá. Y bueno, aquí la mayor parte de mi carrera profesional la había enfocado en los recursos humanos, pero en el área más que todo de planeación, estrategia, de creaciones de políticas, ejecuciones de proyectos y bueno, liderazgo en el área de business partnership, o lo que se le llaman los socios de negocio. Y bueno, en el área personal, bueno, para terminar en lo profesional, te comento, Sí. vivo aquí en Toronto. También tengo mi certificación de Certified Human Resources Leader por la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos aquí en Ontario. Y en el área personal, te cuento que, bueno, tengo a mi pareja, lo conocí en el 2016. Sí. En el 2020 me volví canadiense ciudadana, así por decirte una timeline de un poquito de mí. Y En el 2020, justo con la pandemia. exactamente, en octubre. De hecho, yo fui a tomar el evento de la ciudadanía fue de los primeros eventos que se hicieron de manera virtual. Abrieron para ti, directamente dijeron, Cintia tiene que ser canadiense, hay que resolverlo, ¿no? Pues sí, yo creo que les caí bien. No, es broma, es broma. Y ya en el 2022 nació nuestro hijo aquí en Anda. Canadá. Entonces, Bueno, sí, ¿cómo se llama? Si se puede se decir. llama Taylor. 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 Ajá, qué bueno, Su qué bueno. papá, bueno, pues su papá es canadiense, entonces dijimos, bueno, ok, puede ser un nombre en inglés, pero que se pueda pronunciar en español. Y su Exactamente. nombre, middle name, su segundo nombre es Martín, porque dije, bueno, Ah. ese sí en español. Sí, ¿Cómo, y cómo, bueno, cómo se porta? ¿Cómo se porta de momento? ¿Bien? muy bien, ya tiene 2 años y medio, es muy vivo, habla español, mucho español, entonces ha sido algo Sí. muy importante para mí. Ajá. Y bueno, pues ya está aprendiendo ya canta, habla, corre, es una edad muy bonita y pues nada, estos 10 años, aquí estamos, aquí estoy después de 10 años de lo que inició como una aventura y un sueño y bueno, ahorita, claro, ya con toda una vida aquí en Canadá y muy contenta de estar aquí en Canadá. Completamente, es lo que te iba a decir. Digo, es que en 10 años, fíjate tú todos los cambios,
vamos, con 2 años y medio el niño ya cantando, hablando español y todo, lo tienes ya, pero desarrolladísimo. Dentro de poco le veo ahí en Birches. Ah, Y claro, todo, claro. claro, con todo esto, con toda esta vida, con todo, bueno, esta cantidad de cambios y cómo te has ido tú amoldando, ¿qué fue lo que te motivó a iniciar, a crear Birches Consulting? Claro, mira, te voy a contar. Lo que pasa, Antonio, es que a mí me encanta el mundo de los negocios, desde Ujú. siempre que lo recuerdo. Sí. Entonces, te voy a contar como anécdota, de hecho, Ujú. que para comprobar esto, que Ajá. mi primer negocio lo inicié a los 12 años, cuando no Oye, había el internet ni nada de eso. Sí, no. entonces lo que hice, te voy a decir, es que yo tenía un dinero que me dieron mis papás o mis tíos, no era mucho, Ajá. entonces yo Sí. quería más dinero, obviamente, ¿verdad? Pues Ajá. eso es lo que me gustaba Ujú. de la idea del negocio, ¿no? Ujú. Entonces lo que hice es que fui a unas tiendas de puestos así en Monterrey, en México, de Sí. mayoreo, y compré unas pulseritas que eran como unos hilitos de colores, les llamábamos las pulseritas de los chinos, y Ajá. era de color y tenía ahí un pequeño dije de madera, ¿no? Entonces las compré, hice mis cuentas y dije, bueno, les voy a poner el precio, me fui a la secundaria y me puse a vendérselas a mis amigos, a los amigos de mis amigos, y bueno, así me empecé a clientar en la escuela, ¿no? Y al final tuve un return on investment como de 500% y no, wow, Oh, estaba oh. yo inspirada, feliz, y ya de ahí, bueno, pues me fui, yo sabía que quería estudiar algo que tuviera que ver con negocios, entonces me Mm, fui por la carrera de negocios internacionales. claro. Pero bueno, después de eso, o sea, me gusta mucho el área de los negocios. En cuanto a Ujú. Birches en específico, Sí. o bueno, antes de Birches, a los 19 años, caí en una empresa que, bueno, desde mi punto de vista es una de las empresas de las mejores del mundo para mí. Puedo estar bias, ¿verdad? Porque ahí estuve trabajando. Entonces es una empresa Fortune Global 500. Ujú. Y me abrazaron en la mentalidad emprendedora que tenía, etcétera, y me dieron muchas oportunidades de aprender de ver gente que es muy brillante en el mundo de la estrategia, cómo hacer un mejor visionario, cómo entender el poder de la colaboración, cómo liderar un poquito, ya sea, o sea, con la vista en alto, pero los pies en la tierra, claridad, resiliencia. Y bueno, o sea, ya con todo esto que te voy comentando, Sí. de como experiencias, con mi socio, yo lo que, antes de abrir Bridges Consulting, Ujú. por cierto, mi socio es un profesional en la administración de proyectos, está Sí. reconocido por PMI, Project Management Institution. Ujú. Platicábamos mucho sobre cómo nuestras habilidades o nuestros skills le podrían ayudar, o sea, primero que nada, cómo nuestras habilidades y skills siendo personas le ayudan así a grandes empresas a generar ganancias tan grandes, y cómo sería así como que bien padrísimo o maravilloso que pudiéramos compartir nuestra experiencia y nuestras habilidades con otras pequeñas y medianas empresas que normalmente saben lo que quieren y conocen así de pies a cabeza el Ujú. core de su negocio en donde estén, ¿no? Manufactura, servicio, pero a veces no son expertos en administrar proyectos o en registrar su negocio o en Ujú. crear estrategias sólidas para su crecimiento, retención de personal, etcétera. Bueno, los temas pueden ser muy variados. Ujú. Y ese fue el motorcito que inició así como que nuestro sueño, que Ah, era un sueño y después se convirtió en una visión y a escribir el plan de negocios, y bueno, ya finalmente decidimos lanzarnos al mercado más formalmente desde finales del 2023, inicios del 2024. ujú. Muy bien. Y, oye, ¿cómo crees que los valores, que además, como has indicado, están en la base de Birches desde el principio? O sea, antes casi de existir, yo creo que el nombre no existían, los valores de Birches, ¿cómo se alinean con, bueno, los valores y la misión con los de la red de hispanos? Ujú. Pues la verdad yo le veo mucho, yo veo mucho alineamiento en los valores. Ujú. Como te comentaba,
eso es también muy parte de mí como hispana, muy orgullosa, mexicana también muy orgullosamente. Sí. A mí me es muy importante esto de pues seguir con el habla hispana, de seguir tus tradiciones, de crear una comunidad hispana. Como te decía, mi niño nació aquí, pero él habla español. Qué bueno. Entonces, en cuanto a Habla y los canta, valores, sí, sí. y canta en español, sí. Y en cuanto a los valores en común, creo que son muchos. Nosotros nos acercamos a la red de hispanos porque cuando yo llegué a Canadá, hace 10 años que te comento, no había una organización como esta, o sea, como la red de hispanos, no había. Yo veía que en otras comunidades, o bueno, no comunidades, vamos a decir, de otras, gente de otras culturas tenían organizaciones parecidas a esta y yo decía, wow, no, pues qué padre, ¿no? Porque hay una red de apoyo, red hispana no había, entonces al momento en el que nace la red de hispanos, pues yo sentí mucha conexión con pues el objetivo de la red de hispanos, el goal que tienen, porque no nada más es una organización en la que puedes, para empezar, llegas y puedes hablar con otros hispanohablantes, así como tú y como yo, ¿no? Lo cual me encanta, pero también puedes compartirte tips por internet, por Halo, etcétera, y finalmente lo que busca la red de hispanos es ayudar a la comunidad hispana a prosperar en Canadá, a ayudarles a crear nuevos lazos, ya sea de amistad o oportunidades de networking o encontrar un empleo o tener una plataforma segura de confianza para, para, perdón, prosperar ya sea en tu propio negocio, etcétera. Sí. Entonces, creo que colaboración, honestidad, integridad, altruismo, y compromiso con la comunidad hispana son, por decirte, algunos de los valores en los que yo veo mucho alineamiento entre Birches Consulting y la red de hispanos. Oye, hablando precisamente de la red, en un evento reciente que compartiste, que además ahora vamos a ver imágenes y fotos, aquello fue todo un éxito. Y ahora, además, te repito lo que te he dicho en privado y que dije que iba a decir aquí, pero compartiste una serie de consejos para emprendedores y para hispanos. Como te dije en privado, hay muy pocas personas que sean capaces de transmitir tanto en público y tanto a cada persona como tú. Porque estabas, informando, creo que fue aquello, yo de las exposiciones que me he enterado más cosas y ha sido más útil, pero al mismo tiempo, luego, pues oye, cuando terminó todo, y no solamente las preguntas, cuando terminó todo, te ibas tomando la cerveza, ibas hablando con todo el mundo, ibas hablando de cada caso. Entonces, desde Birches Consulting, para la gente que no haya estado, aparte de que se estén arrepintiendo ahora, ¿qué podrías dar, qué consejos se puede dar para los emprendedores? ¿Qué consejos podrías dar tú? Sí, claro. Bueno, mira, primeramente, Antonio, muchas gracias por el feedback. La verdad lo aprecio mucho. Y fue un placer haber ido y haber asistido a ese evento y poder compartir algo de conocimiento. La verdad, eso es lo más importante para mí, para nosotros en Birches Consulting. Decir, bueno, vamos a compartir de nuestro conocimiento para pues animar a gente emprendedora, porque creo que muchos de nosotros tenemos o hemos tenido sueños en algún momento de emprender, pero bueno, tú me dices si estás de acuerdo conmigo. Yo siento que al menos en Birches sabemos que dar el paso a decidir emprender sí es emocionante, pero también puede ser muy intimidante. Entonces, especialmente si nunca lo has hecho, o tienes poco tiempo pues en el país, ¿no? A lo mejor hay gente que decía, bueno, mira, yo tenía mi negocio, pero pues es diferente o tengo algo de temor porque no sé cuáles son los pasos que debo de dar aquí en Canadá, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos fiscales o legales que se utilizan en este país, pues para que mi negocio sea legal, para abrirlo de manera también protegido, seguro, y cuál es lo más eficiente posible para mí? Entonces, digo, aquí creo que me habías preguntado un poco sobre qué consejos
puedo dar. Exacto, y como además decías tú, en concreto en Canadá, yo es que además lo pienso, yo toda la vida he hecho los impuestos, no solo los impuestos míos, sino los de mi madre y demás. Y yo llegué aquí y pensé, voy a hacer los impuestos yo solo. Y no, busqué ya en el directorio de la red de hispanos y como cuentas tú, en general, yo desde luego, si fueran, cuando me he puesto aquí a emprender lo poco que he aprendido, necesitas ayuda, pero ya siendo Canadá, qué es los consejos específicos que darías tú? Bueno, mira, lo que yo le aconsejaría a la gente, primero que nada, es que ya sea o busquen la información, ya sea en internet, o Sí. asesoría, para Ujú, empezar, sobre las diferentes estructuras de negocio que existen aquí en Canadá, ujú, porque no nada más, digo, similar a otros países, no nada más hay una manera de abrir tu negocio, hay varias. ujú. Te voy a comentar que en Birches Consulting también estamos reconocidos por la provincia de Ontario como intermediarios oficiales de registro de negocio. Ajá. Digo, solo A ver, esto porque es importante, porque quiero sí. decir, no todo el mundo puede hacerlo. O sea, esto no es, yo tengo un amigo que sabe cómo hacerlo y entonces lo hace, porque no va a poder. Bueno, legalmente no se debería. También digo, Entiendo. alguien pudiera decir, bueno, mira, yo como quiera, aquí un amigo me dijo que sabe. Sí. Aquí el tema es que si no saben mucho de los tipos, estructuras de negocio, Ujú, ¿verdad? ujú, Y ellos dicen, bueno, yo te ayudo y te abren la estructura en la única con la que tu amigo o tu amiga está familiarizado y al final resulta que no era la mejor estructura para ti, claro. pues bueno, Ujú, ya luego hay más papeleo, abres un ujú, negocio, pero un negocio es más gasto, es más ujú, estrés. Entonces, mi recomendación sería, pues informarse, ¿verdad? Uno, ujú. de decir, Sí. bueno, ¿cuáles son los tipos de estructuras de negocios que hay en Canadá? Porque tenemos a nivel provincial, tenemos a nivel federal, y bueno, también está los diferentes tipos, el tipo de registro de nombre del socio, perdón, nombre del negocio como propietario único, Ujú, que nada más una persona es el negocio. Por ejemplo, yo abro mi ujú. negocio, no Ajá. voy a, no voy a tener socios, es solamente Cintia y bueno, prácticamente muchas veces este negocio se lo abre la gente que van a hacer todo ellos Ujú. mismos. Vamos a Sí. imaginarnos, vas empezando, a lo mejor no le quieres invertir tanto, quieres empezar, tienes poco para invertir y quieres empezar Ujú, este, pues en pequeño, tal vez pudiera servir, pero luego también tenemos los registros de sociedad, ujú. y en el registro de sociedad hay varios tipos de sociedades, o sea, pues general, o limitada, o... Está ahí para hacer clic a tu lado, digamos, porque tenemos sole proprietorship, sería la primera, ¿no? O sea, es decir, Ay, gracias, sí, luego General Partnership, Ontario sí, Limited Liability Partnership, Extra Provincial Limited Liability Partnership, Cintia, ya ajá. llevamos cuatro y yo ya me estoy liando, Ontario Limited Partnership y Business Corporation. Entonces, si no queremos hacer clic donde no debemos, mejor que hablemos contigo, ¿no? Sí, claro, y perdóname, digo, estaba así como que pensando, no estaba ni Sí. siquiera leyendo lo que estabas poniendo aquí, pero sí, claro, entonces como ves, hay diferentes tipos, no nada más es una o dos. Sí, sí. Todas estas opciones tienen sus beneficios, porque luego Ajá. hay gente que pregunta, bueno, pero ¿cuál es la que me va a convenir más, no? O sea, la que a mí me va a dejar más. Y Ujú, es muy difícil decir, ay, sabes que vete por esta, no, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que dice, mira, sabes que yo nada más quiero que sea un side gig por el momento, ujú. porque pues no Sí. me quiero arriesgar. Y hay gente que dice, no, sabes qué, o sea, yo ya tengo mi visión, ya tengo todo, yo Ajá. sé que me voy a meter de lleno a esto, y yo quiero hacer como le dicen, el setup de una vez y ya, ¿no? Que ya quede toda, Mm, yo voy a vender en mi primer año 30,000, 40,000, 50,000 de ganancias, ¿no? entiendo. Entonces, Ujú, es muy diferente, ¿no? Dependiendo también del tipo de ganancias, el tiempo y el valor de la inversión que tienes claro. para iniciar tu negocio. Ujú. Oye, además de ayudar a crear negocios, que no es poco, porque además, como decías tú, es que luego ya no depende solo casi de cada persona, sino de cada circunstancia, de cada negocio que vayas creando, ¿no? Eh, Claro.
No es lo mismo cuando tú con 12 años empezaste a vender las pulseras, ¿no? Que ahora. Ha cambiado un poco también. Pues en Birches Consulting ofrecéis servicios de gestión de proyectos y capital humano. Entonces, esto a mí ya me suena importante. ¿Tú podrías explicarnos un poco en qué consisten estos servicios y cómo benefician a los emprendedores? Sí, claro que sí. De hecho, te voy a mencionar, Antonio, y Sí. sobre todo con la red de hispanos, hablamos mucho sobre nuestros servicios en cuanto a la estructura de negocios, planeación de negocios, etcétera. Digo, muchas de las necesidades que un nuevo emprendedor tiene. Pero te quiero compartir que cuando yo y mi socio dijimos, ¿sabes qué? Vamos a abrir Birches Consulting. Sí. eh, Cuando lo iniciamos, pensábamos más en enfocarnos en gestión de proyectos y capital humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos bastantísima experiencia. Ahorita te voy a Ah, comentar un poquito ujú, de los servicios, ujú, pero curiosamente ya cuando estábamos nosotros, hicimos nuestro plan de negocios y todo, cuando estábamos nosotros ya en el área de que pues aventarnos para hacer nuestro negocio y le preguntábamos pues a otros sí, pues colegas, amigos, ya sabes, uno busca tener algo de retroalimentación sí. cuando buscas hacer tu negocio. Nos dimos cuenta que mucha gente decía, híjole, está súper difícil abrir un negocio, no Ujú, tenemos toda la información y luego, bueno, pues aparte, si hablamos en cuanto a la lengua hispana o si llega uno a Canadá y apenas estás tratando de mejorar tu inglés, era así como que un poquito complejo y por eso fue que nos pusimos nosotros a investigar, a ver cómo podríamos ayudarle a toda esta gente que dice, pues no puede, quiero iniciar un negocio, pero no lo hago porque no sé cómo, y por eso ujú, abrimos el área de asesoría en planeación de negocios y registro de negocios. Pero ujú, cuando hablamos de gestión de proyectos, como te decía, mi socio bueno, está reconocido por el Instituto de sí. Gestión de Proyectos, el PMI. Podemos ayudar desde pequeñas empresas o propietarios únicos que son, vamos a decir, dueños de un pequeño negocio y se encargan de todas las operaciones, pero buscan ser más eficientes y quieren utilizar nuestros servicios como subcontractors para hacer administración de ciertos proyectos que ellos tengan con sus clientes. Y Sí. ahorita te puedo contar ahorita un poquito más sobre eso. En eso les podemos ayudar, pero también podemos ayudar y hemos ayudado a empresas que tienen unas necesidades de manejar más administración de programas, de proyectos, que tienen más de 30, 40 empleados y que estamos hablando ahora de miles o millones de dólares. Y aparte, bueno, con toda la experiencia profesional que tenemos de trabajar en empresas muy grandes Claro. y mi socio en este caso, manejar proyectos también multimillonarios, bueno, pues tenemos esa flexibilidad, ¿no? Para ya sea proyectos de estándares, administrar calidad, o sea, la gestión de proyectos con calidad, proyectos de recuperación, auditorías de proyectos, gestión de riesgos, por ejemplo. Entonces, sí es una amplia gama que tenemos en cuanto a ofertas para el área de gestión de proyectos. Y bueno, también tenemos el área de capital humano, que también te comento, de igual manera, podemos asistir a empresas que tienen desde unos cuantos empleados o que están buscando asesoría en algún tema especial de capital humano y todo puede ir ya sea, o sea, desde cultura organizacional, de alineaciones de valores o el change management, que en español le decimos gestión de cambio, creo yo, implementación de estrategias de diversidad e inclusión, diseño e implementación de estrategias pues, para manejar talento, análisis de datos de capital humano, relaciones con empleados, resoluciones de conflictos. Todo esto es experiencia que tenemos en Birches Consulting y que le podemos compartir a nuestros clientes con mucho gusto. Y bueno, pues a la red de hispanos, como en el evento pasado que fue gratuito, pues, tips para que sigan prosperando en sus negocios o emprendimientos. Bueno, Cintia, y después de todas estas opciones, lo que queríamos también es ahondar un poco en tu experiencia como emprendedora, porque ya nos hemos conocido un poquito de tus 10 años.
de todo tipo. Hemos conocido a tu pareja, hemos conocido a tu hijo. Lo que nos falta es saber tu experiencia como emprendedora en Canadá. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Qué es lo principal que te llevas de todo este trabajo como emprendedora aquí? Porque emprendedora en México ya sabemos que ahí fue donde empezaste con 12 años, pero como emprendedora en Canadá, ¿qué es lo principal? Claro, claro, Antonio. Aparte, bueno, como tú decías, es muy diferente la manera de emprender a los 12 años que ahorita. Te voy a decir, creo que lo más importante para mí en cuanto o sea, aprendizaje que me llevo son dos temas que no sé, no me puedo decidir cuál más que el otro. Uno es la resiliencia. ¿Por qué? Ajá, Porque no, no todo en el mundo del emprendimiento sale así como que muy directo, ¿no? Entonces uno claro. llega con una idea y bueno, pues a veces sale una piedrita y a veces sale una piedrota, pero no, no significa que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay salida, que todo el trabajo que hiciste hasta ese punto que llegas y te topaste con una piedrita, pues ya no sirve de nada. Entonces, es algo que me ha dejado muy en claro, es muy importante, es seguir siendo, teniendo esa resiliencia y decir, bueno, mira, intenté esto, no salió exactamente como lo planeaba, pero no me voy a dar por vencido. Y así es como hemos ido llegando, por ejemplo, que llegamos a la red de hispanos con ustedes o hemos empezado a conectar con clientes y ayudarles a pues realizar sus metas y sus sueños. La segunda es la adaptación, por lo que te comenté hace un poquito, ¿verdad? Que estábamos platicando de que cuando nosotros iniciamos con Birches Consulting no teníamos, bueno, pues la idea de que hubiera tres pilares en nuestro modelo de consultoría, teníamos dos pilares y eventualmente al ir navegando nuestra experiencia, fuimos viendo que había una oportunidad no solo para nosotros de, bueno, dar los servicios de gestión de proyectos y capital humano, pero también de ayudar a otra gente que quería iniciar sus negocios a decirles, sabes que nosotros te guiamos y empezar a estudiar y aprender y hacer nuestras conexiones también con el gobierno y registrarnos con ellos de manera formal para poder dar ciertos servicios que te comentaba hace poco. Claro. Y eso es lo que yo creo que es de lo más importante. La última sería el ser dedicados y decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a meter a estudiar, ya sea dos cosas, o estudiar un poquito sobre cómo funcionan los negocios aquí en el gobierno de Canadá. Las páginas del gobierno de Canadá a veces sí traen mucha información, sí puede ser un poquito complicado, pero también si uno toma la paciencia, puede sacar mucha, muy buena información de ahí, que nos ha servido mucho, pero, o bueno, ya sea también acercarse, que de igual manera nos ha servido a nosotros también, con gente experta. Por ejemplo, nosotros no somos contadores, pero tenemos un contador partner y también hay un contador, una persona, bueno, su consulting, que está en Sí. colaboración con la red de hispanos, Ajá. y es algo que hemos aprendido y que le recomendamos a todo el mundo, dependiendo cuál sea el nicho de expertise que estén buscando. Completamente. Y oye, ya pues para ir terminando, ¿qué recomendaciones prácticas le darías a los miembros de la red hispano que están dando, de la red hispanos que están dando sus primeros pasos en el mundo de los negocios? No sé, imagínate que ahora mismo hay alguien que dice, sí, yo había pensado en hacer algo, pero hay muchas cosas que te echan para atrás, ¿no? Dices, pero esto parece complicado. ¿Cómo podemos animar a esa gente que cree que a lo mejor tiene una idea a que la lleve a cabo? Claro, bueno, yo creo, Antonio, que como tú dices, puede ser muy intimidante emprender, pero es un sentimiento totalmente normal. Entonces es como, es bueno saber que no estás solo. Cuando dices, bueno, quiero emprender, pero pues no sé si sea para mí. Mucha gente, todos lo hemos pensado, incluso gente que estamos emprendiendo, gente que tiene mucho tiempo en el área de emprendimiento. Y sería, yo diría, dos cosas muy importantes a evitar Sí. es
el no prepararse, es decir, bueno, es que yo quiero lanzar un negocio de, no sé, poner mi restaurante o vender cierto servicio, pero no hacer ninguna investigación, ¿no? Y luego comprar así como que tu equipo y luego decir, wow, no sabía que tenía que hacer un plan de negocios o no me preparé financieramente, etcétera, lo que sea. Eso es algo a evitar y evitar el no tomar acción. O sea, ya sea preparar tu plan, si hiciste tu análisis financiero, si Sí. estudiaste el mercado, si te acercaste con un experto, pero no tomaste acción, es algo que yo les recomiendo. Si ya te estás preparando, obviamente, bueno, de una manera bien calculada, pero toma el paso cuando estés listo y toma acción. Completamente. Pues, oye, nos quedamos con toda esa idea porque, claro, es importante prepararse, pero no estarse toda la vida preparando y no llevar a cabo la acción. Y yo creo que también saberse rodear, ¿no? Como yo creo que tú te has sabido rodear de gente que te ha apoyado, que te ha transmitido esa ilusión desde siempre por emprender y por ayudar a los demás. Exactamente, muy buenos puntos. Escuchar al cliente o a futuros clientes, crear conexiones, colaboraciones. Hay mucha gente que está y que estamos dispuestos a ayudarnos a los unos a los otros. Y te voy a decir, Antonio, no, ahora que empezamos a emprender, nos dimos cuenta que no siempre todo es, bueno, el dinero, lo más dinero posible. Es como, bueno, sabes, vas iniciando, mucha gente está dispuesta a decir, bueno, mira, te vamos a echar la mano, te ayudamos, te damos un precio especial y vas creando conexiones con la gente de igual manera. Si alguien tiene un negocio y ve que otra persona está emprendiendo, muchas veces cuando no estás emprendiendo, uno piensa, y me van a querer venir y quitar el negocio de lo que yo estoy planeando en mi mente. ¿Verdad? Sí. Y es muchas veces todo lo contrario, es gente que también te quiere ver triunfar y que dice, ¿sabes qué, Antonio? Si tú ganas, yo también gano. Entonces, hay que quitarse ese miedo y hay que decir, ¿sabes qué? Creo en mí, ya planeé todo, tengo una buena planeación, voy a tomar un paso adelante y a crear, mover de visión o de sueño a hacer mi emprendimiento realidad. Completamente. Pues gracias por haber estado con nosotros, Cintia. Queda ahí para quien quiera entrar en Virtues Consulting, virtuesconsulting.com es la página web. De todas formas, también en el directorio de la red de hispanos, como hemos puesto antes, pues estás ahí con todos los datos de contacto y Claro. oye, lo que tendremos que seguir es atentos y, bueno, escuchando todo lo que tienes que transmitirnos, visto no solo todo lo que sabes, sino encima el interés que hay de toda la gente, porque, oye, ya el otro evento fue un éxito y creo que hay muchas personas también poniéndose en contacto con vosotros, ¿no? Así es verdad y como siempre, como te lo comenté al inicio, Antonio, y también te lo he comentado fuera de la entrevista, yo tengo un cariño muy especial con la red de hispanos, con la gente de la red de hispanos. Es una comunidad muy bonita y no te puedo decir nada más que puras cosas positivas de esta organización tan positiva y tan buena y tan chévere. Ahí estamos. Me quedo con esa definición, tan chévere, claro que sí. Cintia, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.